¿Por qué? Porque en el momento que los pulmones lleguen a expandirse por la inspiración, el diafragma va a descender y cuando expiramos va a ascender. Exactamente. Fuera de eso, los intercostales externos que también ayudan en la respiración relajada. Si se dan cuenta, yo les pido a alguien que inspire la mayor cantidad de aire, vamos a sobreforzar la capacidad pulmonar y también la distensibilidad básicamente de estos músculos y de la caja torácica. Por eso, en una expiración forzada, básicamente el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos son los que van a tener directa intervención. Cuando hablamos en la expiración, básicamente la relajación ya no es tan forzada. ¿Por qué? Porque directamente vemos que en un proceso de inspiración suben las costillas al mismo tiempo que también los músculos hacen un proceso de contracción. En la expiración las costillas bajan. Aquí vemos que se van a localizar básicamente casi horizontal, mientras aquí vemos que ya están en un declive. Para que todo esto pase se tiene que manejar presiones. Hay una presión al ingresar aire, hay otra presión ya albergada en los pulmones y tenemos otra presión que es la transpulmonar. Cuando hablamos de presión pleural, tenemos que saber que evidentemente nos referimos a la distensibilidad de los pulmones. Aquí les indica que 200 por cada unidad de presión transpulmonar viene a ser 200 centímetros cúbicos. Cuando la persona mete aire, ¿cuánto es la capacidad pulmonar normal? 200. Menos 5 centímetros por H2. Al momento de inspirar va a negatividad aún más a 7.5. Ya. Si hablamos de esas presiones. Ahora, ¿pero de cuánto vendría a ser la capacidad pulmonar total? 200 mililitros. 400 litros. ¿Qué opinan? 4.100, no 400. Kevin, ¿qué opinas? Bien escondido ahí atrás. Estamos. 0,5, 500 ml. ¿Y por qué 4.100? Kevin, ¿dónde está tu libro? Jonathan, ¿cuánto es la capacidad pulmonar total? Paul. Ahorita lo busco. Sí, Alison, ¿por qué? Andrés, entonces, ¿de cuánto es la capacidad? ¿Será de 4 o 6 litros? ¿Entrará 3 litros por pulmón? 3.500. A ver, si nosotros hablamos básicamente de fuerzas elásticas del tejido pulmonar, los pulmones se pueden distender a una mayor presión. Pero ¿están seguros que puede entre 4 y 6 litros? Hay datos que son indicativos. ¿Cómo era? No, decía que el volumen de aire que ingresa a los pulmones está determinando la presión pleural y la presión alveolar. Mientras más administras, más volumen de aire entras indirectamente. Pero doctor, también estaría viendo lo que es el tema del tórax en este caso, porque es el que, bueno, básicamente es el que ayuda a delimitar lo que es la extensión de los pulmones.
Por eso empezamos hablando de que ambas estructuras están dentro de una caja. Entonces, como bien explicaba su compañera Estela, según la edad, también el desarrollo pulmonar y también el contexto de necesidad respiratoria se pueden expandir. Vamos a ir desde la capacidad mínima de 500 hasta que podemos llegar a una capacidad máxima de 2.5 a 3 litros por pulmón. Pero esto dependiendo de necesidades máximas. ¿Y esto de qué depende? Básicamente en el desarrollo de los pulmones, cuando el bebé se está desarrollando, ustedes saben que hay algo que ayuda al desarrollo pulmonar. El surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Un poco recopilando embryo. Prácticamente era una sustancia producida por las células alveolares tipo 2 que permitía, no hacía que los pulmones se colapsen. ¿Han escuchado del síndrome de membrana hialina? Básicamente cuando un bebé está en desarrollo y no hay suficiente surfactante, se produce ese síndrome de membrana. ¿Y qué sucede? Que básicamente, uno, los pulmones no pueden desarrollarse de manera efectiva. Y dos, impide la respiración, básicamente, del bebé. En bebés que nacen prematuros, semana 34, 35, si no hay una buena cantidad de surfactante en los pulmones, ¿qué pasa con esos pulmoncitos? Esa es bacteria. La telectasia. O sea, básicamente tenemos un nivel de la presión transpulmonar. O sea, la diferencia entre tanto la presión pleural como la alveolar que puede llegar a colapsar. Ahora, básicamente, ¿en qué situación pasa eso? En el paso, en la salida del bebé hacia el medio externo, ¿qué pasa con esos pulmoncitos que están llenos de agua? Porque esas presiones alveolares, básicamente, dentro del útero se encontrarán presentes. Creo que no. No está respirando, no está ingresando, no hay ese intercambio gaseoso. Hay una presión constante. Que esa presión al momento del nacimiento, si es por parto eutóxico, por el canal del parto, llega a abrirse. Y ahí es cuando el bebé por primera vez ingresa aire a los pulmones y ahí se produce el llanto. Generalmente los que nacen por cesárea, ¿pasará lo mismo? ¿Qué pasa entonces? Es que no se ejerce la presión que se necesitaría. Entonces, cuando el bebé no llora, no se le da. Si lo vamos a poner en aspecto fisiológico, el nacimiento por el canal del parto conduce básicamente a unos cambios de presión. Entonces, nacer por ese canal del parto posibilita un buen funcionamiento pulmonar. No nacer por ese canal del parto contribuye a una tardanza mayor a la estimulación temprana de los pulmones. ¿Por qué? Generalmente sacan el producto y ahora lo que están haciendo es competencia los ginecólogos por sacar todo el saco amniótico completo con el tratamiento. Sí, esa misma cara Ángela la ponemos los médicos que no queremos eso. Entonces, el niño sigue dentro de ese saco amniótico. Básicamente no hay ese intercambio. Cuando rompen el saco y recién se apertura lo que es el bebé, se lo conduce al llanto. Es por eso que igual se estimula. Y a veces, como no ha habido ese paso por ese conducto fisiológico normal, lo que pasa es que demoran más en apertura los pulmones y poder respirar. Pero eso no afecta para nada a lo que es la respiración posterior. Muy bien, evidentemente el surfactante, agente activo de superficie de agua, células epiteliales alveolares tipo 2, estos son sus componentes, y básicamente son producidos por los alvéolos. ¿Cuál será el efecto de la caja torácica entonces? Sí. Protección, 1, 2. La abertura de las costillas de la caja costal. ¿Sí que estás aquí, Nico? Sácate la chamarrita.
¿Eran de tus compañeros? Eso es. Vas a inspirar todo lo que puedes. Dense cuenta que está haciendo la caja torácica. Expandiéndose. Aquí vemos que las costillas están entonces hacia abajo. Y cuando inspira, se van a elevar. Suelta. 2. Nosotros para evaluar una buena caja torácica tenemos que evidentemente ver resistencia. 1. Tisular de los tejidos. 2. Evidentemente de los huesos. Ver que el paciente esté haciendo una buena respiración. Pero ¿qué sucede? Inspira. Ahí está tratando de vencer mi mano, por lo tanto tiene buena respiración. Expira. A ver, inspira, mete aire. Expira, bota el aire. Muy bien. Segundo, evidentemente el tórax sufre un cambio. Ustedes ven, se eleva y se expande. Expansibilidad y extensibilidad, que igualmente el paciente tiene que verse a nivel de los hombros y a nivel del tórax. ¿Por qué? Porque generalmente si hay una falla en los pulmones, una parte no se distiende, no se eleva, y la otra sí va a subir. Por decirles pacientes COVID, es así. Pacientes COVID que han tenido una fibrosis pulmonar, si ustedes se detienen a ver respiración de todos los pacientes que han tenido fibrosis, la respiración no es la misma. ¿Y esto por qué les digo? A simple ojo clínico, si el paciente está respirando, este lado se deprime. O el lado donde haya tenido afectación de los pulmones. Porque ya no hay esa expansión, no hay esa necesidad de que el pulmón se distienda. Y generalmente sucede. Por lo tanto, el trabajo de la respiración comprende tanto muscular, tejido y también la funcionalidad total del pulmón. Ah, escucha. Por si acaso ya estaba así cuando llegué. Muy bien. Yo sé que Ángela se está aburriendo. Así que Ángela, háblanos un poquito de la ventilación pulmonar, según lo que has estudiado. Básicamente vamos a hablar los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios, ¿no? Que como usted dijo, los inspiratorios básicamente lo que vamos a hacer es elevar la caja torácica con ayuda de otros músculos, y los expiratorios va a ser bajar, ¿no? Van a contribuir tanto el músculo esternocleidomastoideo, el cerroco anterior y los escaleros, cuando estemos hablando de elevación, ¿no? El esternocleidomastoideo eleva lo que es el esterno. Si tengo entendido, el esterno no va a pertenecer a lo que es la caja torácica, pero es importante en lo que es la respiración pulmonar. Y el cerroco anterior va a elevar las costillas, mientras que los escaleros va a elevar las dos primeras costillas. Las últimas costillas, ahí está. Las costillas inferiores van a tirar para abajo, a diferencia de las dos primeras costillas, ¿no? Y de este movimiento van a estar encargados los restos de la costilla. ¿De qué nos sirve saber toda la parte muscular en el proceso inspiratorio entonces? Podría estar involucrado en caso de alguna lesión, se podría decir, ya sea una lesión externa o una lesión interna, o estaríamos hablando también de contracciones musculares involuntarias que podrían llegar a afectar o a, como quien dice, bueno, afectar directamente lo que es la respiración, ¿no? Porque evidentemente si estos músculos no van a funcionar bien, de igual manera la caja torácica no se va a expandir ni se va a comprimir de la manera adecuada. Ahora es evidente que en anatomía han llevado toda la parte muscular. ¿Saben qué músculo va a dónde? ¿Saben? Bueno. Más o menos regular puede ser, no me acuerdo. Ok. Dentro de la fisiología, evidentemente, tenemos que saber qué repercute dentro de nuestra caja torácica, qué hace qué, y qué produce básicamente ese proceso de inspiración y expiración. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro cuerpo, a pesar de que estamos durmiendo, sigue respirando. ¿Por qué? Porque es un proceso autónomo. ¿Y qué sucede? Generalmente cuando respiran,
Si digamos están a un nivel de 10 cuando están despiertos, ¿cuánto será el nivel cuando están durmiendo? Cero. Cero, ya te moriste. No es el mismo. Para que se entienda, cuando ustedes duermen, las funciones del organismo no están al 100%. También su cuerpo necesita descansar. Entonces su cuerpo baja sus funciones. Ahora poniéndolo al 100%, ya si quieren. Salud. Evidentemente su cuerpo, mientras están conscientes, despiertos y facultados para hacer actividades, su cuerpo va a trabajar al 100%. Su cuerpo cuando pasan a dormir trabaja un 20 a un 25%. Por eso es que cuando comen tarde de noche les cuesta digerir la comida. Y sueños feos, exacto. Les da pesadillas. ¿Sabían que las pesadillas evidentemente las produce el subconsciente? Porque necesita despertarlos. Si no se despiertan, el día siguiente están con gastritis. Pero pongámoslo así. En caso de que una persona tome cafeína o energizantes y no le hace nada, o sea, le da sueño de toda manera, de cualquier forma, a mí me dijeron que aún así, cuando vas a dormir, tu cuerpo sigue funcionando por causa de lo que pasa. Los que toman café, los que están tomando café constantemente, aquellas personas que toman café se están estimulando. Pero ¿qué sucede? La primera vez que han tomado café, sí, aumento de frecuencia cardíaca, se sentían más despiertos, había más concentración. Pero ¿qué sucede? Siguen tomando café y crean tolerancia. Por eso la primera pregunta cuando entran a la clase es: ¿podemos ir a comprarnos café? Necesitan más y más y más para lograr el mismo efecto. Pero a mí nunca me senté con café. Y yo antes sí tomaba, pero al principio también. ¿Tu mamá tomaba café? No. Tampoco me van a tomar café. En mi caso sí es lo que entonces, si me quiero mantener despierta, no tomo café. Más bien lo que hago es descansar hasta 30, 40 minutos y luego me ando con más energía. El lapso de sueño esporádico ayuda. Por ejemplo, ¿qué hacemos en medicina? En emergencias, es obviamente es dormir 10, 15 minutos, nada más. Por ejemplo, mis internos están con café, están toda la noche así. Doctor, ¿no quiere café? No, yo no tomo café en mis turnos. Agüita. Ni siquiera con agua. Es que realmente cuando lleguen al hospital van a tener a su médico de guardia todavía arriba de ustedes. Entonces la preocupación no es tanta, porque el estresado, preocupado, ansioso y todo es el médico de guardia. Los internos hasta pueden dormirse. He dicho pueden, no deben, porque los levanto de un chutazo. Muy bien. Entonces, básicamente, cuando nuestro cuerpo está en reposo, consume de un 3 al 5% de la energía total del cuerpo. Y cuando está en ejercicio intenso, consume 50 veces más energía. ¿Esto a qué va? Evidentemente depende del estado en el que se encuentre la persona. Mientras realice más actividad física, evidentemente más consumo de oxígeno, más actividad por parte de los pulmones. Mientras la persona está en reposo, no necesita tanta. Generalmente, por si acaso esta es nuestra práctica de mañana, vamos a probar pulmones de todos. Así que los fumadores no se acuerdan. Por si acaso, para poder probar
básicamente funcionalidad pulmonar, capacidad inspiratoria y expiratoria, además de básicamente albergue de oxígeno a nivel pulmonar, se utiliza la espirometría. ¿En qué consiste? Como están viendo a la persona, básicamente es a través de una máquina. El que vamos a ver nosotros es a través de tubos con pelotitas. Salud. Por favor, el que vaya a ser pareja ahí de Mica, desinfectanlos. Muy bien. ¿Qué sucede? Cualquier afección pulmonar, cualquier patología, cualquier enfermedad que se dé a nivel de las vías respiratorias, posterior a un tratamiento, tiene que evaluarse. Mis pacientes con COVID, hay uno que hasta el día de hoy, después de año y medio, sigue utilizando el espirómetro, porque su pulmón se ha atrofiado un 80%. Entonces, si yo no le hago hacer esos esfuerzos expiratorios, él no va a compensar el oxígeno que necesita su cuerpo. Por lo tanto, básicamente, los volúmenes y las capacidades pulmonares se miden con el espirómetro. Entonces, ahí está. ¿Cuáles son los volúmenes pulmonares? Ya decíamos, el volumen corriente de 500 ml, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, 1100, el volumen residual, 1200. Las capacidades pulmonares, aquí las tenemos, ¿de dónde sale cada una? Y estamos hablando de ¿qué? ¿Qué me decía Ángel? ¿Cuáles son los factores por los cuales vemos el potencial o la capacidad inspiratoria, la funcional, la vital, la pulmonar total? Me decían algo de alveolar. Las presiones, la presión pleural, alveolar y transpulmonar. Eso. Evidentemente, cuando hablamos de esas presiones, están inmiscuidas en esto. Capacidad inspiratoria, ¿qué nos dice? La ventilación. El volumen de reserva inspiratoria. Eso. La capacidad residual funcional, ¿qué nos dice? La capacidad residual funcional. Básicamente, todo este proceso conlleva a qué aumentos y disminuciones de volumen respiratorio. ¿Y cómo va a ser? Estoy respirando con normalidad, llega una inspiración mayor, vuelvo a un volumen corriente, puedo hacer una expiración forzada, vuelvo a un volumen normal, vuelve a elevarse, fuerzo y tengo básicamente todas las respiraciones posibles. ¿Para qué es esto? Generalmente, personas que entrenan, atletas de gran nivel, tienen que tener básicamente una mayor capacidad pulmonar. ¿Por qué? Fisiológicamente hablando. Porque van a haber un mayor intercambio de gases. Intercambio de gases y requerimiento de oxígeno. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que ver que estas alteraciones, básicamente en las capacidades pulmonares, se dan en diferentes personas dependiendo de la actividad que realicen. Yo que estoy hablando en este momento, tengo que aumentar un poco más mi capacidad pulmonar. Porque si les habla así no me escuchan. Entonces tengo que aumentar un poco más justamente mi salida de aire para que todos me escuchen hasta el final del audio. Dependiendo la condición, efectivamente se va a dar la necesidad. Entonces, cuando hablamos de ventilación alveolar, bien lo decíamos que hay diferentes presiones. Y estas presiones tienen que existir dependiendo la estructura, básicamente, a la cual van a ir a realizarse la actividad de inspiración o expiración o intercambio gaseoso. Cuando nos referimos de ventilación alveolar, tenemos que hablar que esta ventilación alveolar tiene un espacio muerto. Esto quiere decir que hay un volumen residual en los alvéolos. ¿Qué sucede? Generalmente cuando ustedes aguantan la respiración,
¿Por qué están logrando aguantar? Porque tienen un volumen extra. Exactamente. Ahora dense cuenta, aguantamos la respiración, ¿cuánto? 30 segundos, 45, 60, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? La capacidad pulmonar. O sea, los ejercicios que llegan a ocasionar, por ejemplo, hay personas que llegan aguantando bajo del agua, las personas que hacen natación igualmente. También puede depender del sexo. ¿Por qué? El desarrollo de los pulmones. La caja torácica es un poco más grande. Pero además de qué? ¿Qué estás viendo, William Andrés? Muy bien. Vamos a hablar entonces que dentro de estos volúmenes que manejamos, evidentemente depende de la actividad que realice la persona y de la capacidad pulmonar que tenga. ¿Quiénes son nadadores aquí del curso? ¿Quiénes son deportistas? Eso de nadar. Que sepa nadar no cuenta. ¿Paul es deportista o solamente levanta pesas por...? ¿Será deportista? ¿Haces cardio, Paul? Todas las mañanas. Aquí se están mirando entre ellas, no sé por qué. Se eleva la capacidad pulmonar en no, es que a los pilotos les tienen que aumentar su rendimiento para manejar las presiones en las curvas, que si no se puede desmayar. Eso bien sabe, pero a ver, pregúntale a Fisio. Muy bien. Ahora es evidente. Las personas, dependiendo que necesiten, no tienen que ser atletas de alto nivel, no necesitan ser nadadores frecuentes. Simplemente, no vino Felipe. Es como me decía Felipe en una clase. A él le gustaba jugar con su respiración. Nosotros podemos educar nuestro cuerpo. Podemos tratar de ingresar menos cantidad de aire. Podemos estar en espacios aislados donde fomentemos básicamente que nuestro cuerpo tienda a ver una reproducción mayor celular para mayor transporte de oxígeno. Las funciones de las vías aéreas. Alison, ¿qué dice? Ya que estás durmiendo, ¿qué dice? No estoy durmiendo. ¿Cuáles son las funciones de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos? Resistencia al flujo, Ahora sigue leyendo un poquito más abajo. control nervioso de la musculatura, Sigue un poquito más abajo. simpática y parasimpática, histamina y sustancias de anafilaxia, mucosidad y cilios. Básicamente, desde el ingreso del aire por nuestra nariz, ya creamos un factor defensivo de protección. ¿Cuál será este? Porque una tenemos las células respiratorias en la fuerza tenemos que impida que entren microorganismos al fluido respiratorio. 1, 2. ¿En qué nivel? A nivel de la tráquea. Pero todavía estoy en la nariz, pues espera que lea esto. Y por el tejido que nos llega a componer, encontramos células calciformes, el epitelio cilíndrico, simple, ciliado, células significativas. Si hablamos básicamente del sistema defensivo del cuerpo, sí va desde la nariz, evidentemente con diferentes células. Pero hablemos de la inspiración. ¿Cómo se calentará el aire a nivel de las fosas nasales? Porque no puede entrar aire frío. Entonces, básicamente nosotros respiramos aire caliente. Primera. 2. Va a entrar hasta tráquea, bronquios y bronquiolos. Nuestro cuerpo tiene que filtrar ese aire. Ay, el testículo nasal va a ser el que va a calentar. Pero antes, en cierta proporción, ¿cuáles?
¿Qué me ha dicho Adriana Zuncachi? Evidentemente, si revisamos toda la anatomía, voy a regresar al primer semestre con ustedes, y esa no es la idea. La idea es que ya tenemos que saber básicamente qué clase de tejido tendrá la nariz, qué clase de tejido tendrá básicamente tráquea, qué funciones tendrán estos órganos, porque se supone que ya hemos estudiado. Se supone. Entonces, bueno, si hablamos básicamente de la función, tenemos que dividir el sistema respiratorio en superior e inferior. ¿Qué encontramos en el superior? Los pulmones, ¿Y en el inferior? los pulmones, los alveolos, los bronquios. Yo sé que les gusta que les explique, pero yo no puedo explicar si no hay un poquito de conocimiento del tema. Levanten la mano los que han leído, por favor, respiratorio. Ajá. Siempre es el menos del 50% del pulso. Y eso es menos del 30%. ¿Y los demás por qué no leen? Básicamente, lo que están haciendo en mi clase se llaman estos reflejos. Tusígeno, estornudo, y el estornudo evidentemente puede recorrer grandes velocidades. ¿No ve, Pati? La velocidad de tu estornudo va básicamente un poco más de 120 a 160 kilómetros por hora. ¿Sabían? ¿Por qué creen que nos hemos contagiado del COVID tan rápido? Si hablamos de 120 a 160 kilómetros directamente, tenemos que saber que estando a 1 metro, ni siquiera es bueno. Tendríamos que estar a cuánto de cada persona. A 3 cuadras de distancia por lo menos. Y utilizar esto. ¿Por qué? Porque esto va a agarrar todo lo que quiera salir y va a impedir todo lo que quiera entrar, en cierta proporción, no en su totalidad. Pero ahora todos estamos casi sin barbijos, ¿no? Incluyéndome a mí, la mayoría estamos sin barbijo. Una vez, ¿el barbijo es malo por el dióxido de carbono? ¿Es contraproducente? Sí. Ahora, si no te querías morir, tenías que utilizarlo. Y lo peor es que vamos a volver a usar estos la siguiente semana. Y hay un caso en Santa Cruz. ¿De qué? ¿De qué? No. Sí, por si acaso ayer en la tarde ya nos avisaron en el colegio médico que hay un caso en Santa Cruz. Y esa persona viajó con otras personas que estaban viniendo hacia Cochabamba. Aeropuerto internacional, ¿qué esperamos? Ya quisieras. Muy bien. A grandes rasgos, la nariz produce el acondicionamiento del aire, como calentando, modificando y filtrando. Básicamente a través de todas esas estructuras que tiene. Para después también nosotros podamos a través de las vías respiratorias poder conversar, hablar y que ustedes me escuchen. Entonces, básicamente cuando hablamos de un sistema respiratorio, también va hasta la vocalización.
Entre eso está la fonación. ¿Qué será la fonación? Apagar. Vibración de las cuerdas vocales y con ellos sonido. Muy bien. Resumido, hablar. Cuando hablan muy rápido, igual es como que se te corta el aire. Cuando están presentando, por ejemplo, el grupo de o al menos a mí a veces. Eso de qué manera. Es falla en la respiración. Los cantantes igual tienen que practicar. Hay 4 clases de respiración. Ahí como está diciendo José, de la cabeza, el abdomen, tórax, garganta. Entonces, generalmente las personas que hacen relatos y comentaristas tienen que practicar su respiración. Según sea, o sea, te dicen, bueno, cuando es para cantar, por ejemplo, te dicen, a mí alguna vez me dijeron, cantas con la nariz o con la boca. Con la boca, ¿no? Pero creo que más hacía referencia, por ejemplo, al hecho de que inhalan, empiezan a cantar y ya luego después de que terminan o no sé, es recién como que llegan a meter con la mano. Para los demás que estamos en clases de medicina, no entiendo. ¿Sí? Básicamente estamos hablando como sería cantar con la nariz o cantar con el diafragma. Tápense la nariz y hablen. Si les sale su voz distorsionada, tienen voz nasal. Pero puedes hablar con la nariz. Lo van a hacer en casa, ¿ya? Lo van a hacer en casa. Todos. A ver, entre otras cosas, evidentemente esto de la ventilación pulmonar nos da varios indicios simplemente conociendo la normalidad. Díganme que fue calculadora, por favor. Ahora bien, ¿por qué hay que conocer las presiones? Porque es evidente, cuando hay básicamente alguna patología que ataque el sistema ventilatorio, va a haber cambio en esas presiones, en primer lugar. Pero más que conocer las presiones, tengo que conocer, evidentemente, 1, estructuras del aparato respiratorio, 2, básicamente, la fluidez del aire, escuchando pulmones. Ya que todos tienen la aplicación que les he dicho que se descarguen, ¿han escuchado pulmoncitos? Alison, ¿cómo suenan unos crépitos? Sibilancias. Como tienen cabello largo, agárrense el pelito y escuchen. Yerko aprovecha porque lo tiene largo. En la práctica, evidentemente, yo les digo, había que revisar sonidos pulmonares. ¿Por qué? Murmullo vesicular conservado es el ingreso normal de aire que atraviesa todas las partes anatómicas hasta llegar a los pulmones y estructuras básicamente funcionales. Si el médico no sabe escuchar pulmones, no es médico. A mí me encanta algunos de mis estudiantes que van limpio, 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 limpio. A ver. Yo hago su historia, pero tiene neumonía.